Buenas noches tengan todos ustedes. Reciban a través de mi conducto un afectuoso saludo de todos los integrantes del Consejo Directivo, encabezado por el doctor Juan Luis Salgado Loza. Y asimismo, todos agradecemos a cada uno de ustedes por su presencia en esta sesión académica del Colegio de Medicina Interna de México, con lo cual damos continuidad al programa académico 2023. Soy Héctor Eduardo Dueñas Silva, primer vocal del Consejo Directivo 2023, y para mí es un honor estar con ustedes esta noche. La enfermedad por reflujo gastroesofágico, denominada por sus siglas SERGE, es un problema de salud muy frecuente. Tan solo en los Estados Unidos hay reportes que citan 60 millones de personas con acidez estomacal, referida al menos una vez por mes. Sin embargo, también cerca de 15 millones de pacientes tienen sintomatología diaria. En México, si bien la información al respecto no es muy completa, al igual que en otros países, es motivo de consulta tanto para el médico general, médicos internistas y gastroenterólogos. Es conocido también el impacto negativo sobre la calidad de vida de las personas, así como en su desempeño laboral. El síntoma que obliga a pensar en reflujo gastroesofágico es la pirosis. Y a partir del mismo, hay una serie de métodos diagnósticos que nos ayudan a confirmar las alteraciones en la estructura histológica esofágica, resultado de los episodios cotidianos de reflujo gastroesofágico. Asimismo, son confirmadas mediante pruebas de pH-metría y manometría esofágica. Como hace un momento mencioné, la sintomatología derivada por ERGE es un motivo habitual de consulta médica. Asimismo, la terapéutica para controlar esta sintomatología es por demás conocida por cada uno de nosotros, pero también es cierto que muchos pacientes no presentan mejoría clínica con las medidas dietéticas y farmacológicas habituales, lo que nos lleva a tomar la decisión de referir con el gastroenterólogo clínico o bien con el endoscopista a estos pacientes. En este sentido, y desde hace varios años, es un hecho conocido que cerca del 70% de los individuos con pirosis no tienen evidencia de una lesión de la mucosa esofágica, tanto por vía endoscópica, así como en los reportes histopatológicos. También estos pacientes muestran pH-metrías normales, así como manometrías sin alteraciones motoras esofágicas, por lo que quienes reúnen estos criterios son diagnosticados con el término de pirosis funcional o bien enfermedad por reflujo no erosiva, los cuales requieren una dinámica terapéutica diferente. Para darnos esta noche un panorama amplio y actual respecto de las causas, condiciones patológicas, asociaciones con otras enfermedades sistémicas y medidas terapéuticas eficaces para el tratamiento y control óptimo de la pirosis funcional, el Colegio de Medicina Interna de México se complace en tener la presencia del doctor Aurelio López Colombo, médico actualmente radicado en el estado de Puebla, en donde desarrolla su práctica profesional. A continuación, cederé la palabra al doctor José Joel Parada Jiménez, miembro del Consejo Directivo de nuestro colegio y orgulloso residente de la heroica ciudad de Puebla, para que él se sirva a presentarnos a nuestro distinguido ponente. Al final de la presentación, tanto el doctor Parada como un servidor abriremos la ronda de preguntas y respuestas para intercambiar comentarios con el doctor Colombo. Que disfruten esta excelente plática. Buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión del día 8 de febrero del año 2023. Soy el doctor José Joel Parada Jiménez, tesorero del Colegio de Medicina Interna de México. Tengo el honor de presentar a ustedes al doctor Aurelio López Colombo, quien es egresado de la Universidad de Monterrey, especialista en gastroenterología. Además tiene alta especialidad en endoscopía, motilidad intestinal, maestría en ciencias médicas y es el presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y Endoscopía en México. Para mí es un honor presentar al doctor López Colombo, quien además ha sido maestro de muchos aquí en la ciudad de Puebla.
El tema a desarrollar es enfermedad por reflujo y pirosis funcional. Héctor nos podría comentar algo al respecto. Hola a todos. Quiero agradecer al Colegio de Medicina Interna de México por su amable invitación para participar con ustedes el día de hoy, con este tema que en lo personal me parece fascinante, que es enfermedad por reflujo y también pirosis funcional. Quisiera iniciar con un caso clínico que siempre es atractivo para todos los médicos y se trata de un hombre de 47 años de edad, sin antecedentes familiares o personales de importancia, no fuma, consume alcohol de manera social, tiene historia de pirosis de larga evolución. Inicialmente respondió a los supresores de ácido, pero posteriormente reiniciaron sus síntomas y fue con un cirujano, amigo de él, que pues en 2-3 días decidió que requería una funduplicatura de Nissen, a la cual fue sometido, y el paciente llegó conmigo una semana después, bastante angustiado porque pues no, sus síntomas reiniciaron y no sabía si había fallado algo con la cirugía. El paciente negaba otros síntomas de tubo digestivo o de otros órganos y sistemas. Su hábito intestinal es normal, no había habido ni pérdida de peso ni hemorragia de tubo digestivo. La exploración física fue totalmente normal, contaba con un índice de masa corporal de 26,5 kilos por metro cuadrado de superficie corporal, y los exámenes que le habían hecho para realizarle la cirugía fueron todos normales. Contaba con una endoscopía prequirúrgica que solo reportaba una hernia hiatal pequeña de 2 centímetros. La pregunta para ustedes sería, ¿cuál sería el diagnóstico más probable en este caso? Enfermedad por reflujo gastroesofágico en la que hubiera fallado el tratamiento quirúrgico, pirosis funcional, hipersensibilidad al reflujo, dispepsia funcional, síndrome de intestino irritable. ¿Cuál de ellas? Vamos a tocar este caso al final de la presentación. Pero una segunda pregunta que me gustaría hacerles en este momento es, ¿cuál creen ustedes que sería el estudio con mayor rendimiento diagnóstico? ¿Un esofagograma, una endoscopía, una monitorización de pH o pH impedancia, o sea, la pHmetría o pHmetría con impedancia, una manometría esofágica o una tomografía abdominal? Piensen qué opinan ustedes y al final de la presentación haremos algunos comentarios. Y bien, entonces entremos en el tema de enfermedad por reflujo y quiero señalar que aun cuando esta definición es bastante antigua, desde el 2006, sigue siendo vigente aún en las guías más recientes que les voy a presentar. Y señala que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una condición que se desarrolla cuando el reflujo de contenido gástrico ocasiona síntomas molestos o complicaciones. Y en este consenso de Montreal también se generó una clasificación de los síntomas de la enfermedad por reflujo y se dividió en 2 grandes categorías: síndromes esofágicos y síndromes extraesofágicos. Los síndromes esofágicos, a su vez, se dividieron en 2 categorías: aquellos síndromes sintomáticos y aquellos con lesión esofágica. Los síndromes sintomáticos corresponden a enfermedad por reflujo típico, aquel que presenta pirosis, lo que la gente identifica en muchos lugares como agruras, esa sensación de ardor retroesternal. Y también síndrome sintomático, el dolor torácico, que no es el síntoma típico, es un síntoma atípico, pero muy frecuente de enfermedad por reflujo. De hecho, se dice que el dolor torácico, cuando no es de origen cardiogénico, la causa número 1 es enfermedad por reflujo. Y dentro de los síndromes con lesión esofágica es
los pacientes que presentan quemaduras en su esófago, es decir, esofagitis, la lesión característica para determinar esofagitis es la erosión. Cuando se presenta estenosis esofágica, cuyos síntomas son diferentes a los síntomas típicos, es decir, generalmente el paciente inicia o presenta disfagia. La presencia de metaplasia intestinal en el esófago que sustituye al epitelio escamoso, y que esta metaplasia se denomina esófago de Barrett, que confiere riesgos de otra complicación u otra lesión esofágica por reflujo, que es el adenocarcinoma de la unión esofágico-gástrica. Dentro de los síndromes esofágicos tenemos también dos categorías: aquellos que tienen asociación claramente establecida, como la tos, la laringitis, asma, erosiones dentales, o aquellos que tienen asociaciones propuestas, sinusitis, fibrosis pulmonar, faringitis, otitis media recurrente. ¿Cuál es la frecuencia de enfermedad por reflujo en México? Bueno, vale la pena señalar que se han hecho varios estudios, contamos con varios estudios en nuestro país y les voy a presentar estos. En algunos de ellos me tocó participar. Este estudio lo realizamos en el estado de Tlaxcala utilizando los criterios de Roma, en esta ocasión Roma 2, fue hace ya algunos años, y encontramos nosotros en el estado de Tlaxcala, en población abierta, casi un 20% de prevalencia de síntomas de pirosis. Sin embargo, en otros estudios realizados en nuestro país, pues hablan hasta de un 40%, como a la población de la Ciudad de México, de una universidad particularmente del sur de la Ciudad de México, donde se encontró una prevalencia de enfermedad por reflujo de 40%, y este otro estudio del doctor Remy Stroche, realizado en varios estados de la República, en el que también encontraron prevalencias muy altas. ¿Cuál es la fisiopatología? Y esto hablemos de la fisiopatología como lo entendemos de manera tradicional, y esa está presentada en esta lámina, donde en su lado izquierdo ven los mecanismos que previenen el reflujo, o sea, los mecanismos fisiológicos que nos ayudan a evitar el reflujo, y en la columna de la derecha, cuando estos mecanismos están alterados y condicionan reflujo. Por ejemplo, los mecanismos que previenen el reflujo es una producción intacta de saliva, una deglución intacta, un reflejo de la deglución adecuados, y en cambio, cuando hay alteraciones como gerostomia que se presenta en pacientes con Sjögren, por ejemplo, puede haber una falta de neutralización del ácido que podemos tener en todos episodios de reflujo, y esto condiciona mayor exposición al ácido o más síntomas. Del cuerpo esofágico, pues tenemos que tener una peristalsis primaria y secundaria adecuadas. La peristalsis secundaria es aquella que se genera no después de una deglución, esa es la peristalsis primaria, sino aquella que se genera cuando ha habido un evento de reflujo, lo detecta el esófago y hay una peristalsis que le denominamos peristalsis secundaria, y que es importantísima para el aclaramiento esofágico. En aquellas alteraciones, por ejemplo, esclerodermia, donde hay alteraciones de la motilidad esofágica, el tiempo de exposición esofágica al ácido es mayor y por lo tanto puede haber síntomas o complicaciones. Quizá identificamos con más claridad los mecanismos relacionados con la unión esófago-gástrica. Por ejemplo, un esfínter esofágico inferior hipotenso, la presencia de hernia hiatal o relajaciones transitorias frecuentes del esfínter esofágico inferior, que son un mecanismo fisiopatológico para eliminar el gas y que generalmente se presentan después de los alimentos, pues un número de relajaciones transitorias aumentado por diferentes mecanismos puede condicionar enfermedad por reflujo. También hay alteraciones gástricas que condicionan mayor exposición esofágica al ácido, como alteraciones del vaciamiento gástrico y algunos estados hipersecretores, los cuales son afortunadamente poco frecuentes. Esta es la manera convencional de pensar en los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad por reflujo, pero pues desde hace un par de décadas a la fecha hemos entendido que
la presencia de síntomas en el esófago no son exclusivos o totalmente relacionados a la presencia de ácido y de exposición anormal al ácido, sino que pueden haber mecanismos que nos alteran la sensibilidad visceral y que estos pueden condicionar síntomas aún en la ausencia de reflujo. Es decir, no todo lo que da pirosis, particularmente, o algunas otras de las manifestaciones de reflujo, necesariamente son por exposición anormal al ácido. Y entonces, hoy día se entienden los síntomas de reflujo de una manera diferente, y aquí tenemos en esta gráfica en color rojo aquellos mecanismos que tienen que ver con la percepción del síntoma, y en color negro aquellos que verdaderamente condicionan una exposición anormal al ácido. Por ejemplo, sensibilización central, pues obviamente puede condicionar alteraciones de la percepción aún en ausencia de ácido. Características del reflujo, si es ácido, la extensión, si hay reflujo de gas, si hay reflujo de no gástrico, pueden tener que ver con la sensación con pirosis relacionada no necesariamente al tiempo de exposición al ácido. Sensibilización periférica, alteraciones de la integridad de la mucosa más permeable que condiciona hipersensibilidad a través de lesión de las fibras nerviosas del esófago. Aclaramiento esofágico es más contracciones de músculo liso longitudinal, estas también pueden tener que ver más con la percepción o con el síntoma, y en negro como las alteraciones del aclaramiento esofágico, hernia hiatal, esfínter hipotenso, relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, alteraciones de la distensibilidad de la unión esofagogástrica, la presencia de lo que denominamos bolsa de ácido y retardo del vaciamiento gástrico. Estos se relacionan más con algo más orgánico, menos de sensibilidad, que es verdaderamente exposición anormal al ácido. Y hoy día entonces entendemos el espectro de los síntomas de reflujo de esta manera. En un extremo, aquellos que verdaderamente tienen una exposición anormal al ácido, donde podemos tener la esofagitis erosiva, o aquellos que tienen complicaciones como estenosis, Barrett, o que llegan al adenocarcinoma. Y del otro lado, donde hay hipersensibilidad esofágica, a individuos que aún sin tener una exposición anormal al ácido, tienen síntomas, y a este grupo le denominamos pirosis funcional. En medio tenemos a individuos que tienen exposición anormal al ácido, aunque no tengan lesiones o complicaciones, y esto le denominamos enfermedad por reflujo no erosiva, pero es relacionada a una exposición anormal al ácido, y aquellos que tienen una exposición normal al ácido, pero que tienen síntomas cuando hay eventos de reflujo, y eso lo tocaremos en unos momentos más cuando hablemos de diagnóstico. Hoy día tenemos varios consensos que básicamente acuerdan cómo hacemos el diagnóstico en la actualidad de enfermedad por reflujo, diagnóstico concluyente o diagnóstico presuntivo, y también algunos criterios de cómo dar tratamiento que creo que son de mucha utilidad. Una parte fundamental en el diagnóstico de la enfermedad por reflujo es hacer un buen diagnóstico clínico. Incluso existen varios cuestionarios que han sido validados para esto, y también de manera aunada a este diagnóstico clínico, el uso del ensayo terapéutico. Hoy día no lo conocemos como la prueba terapéutica, aquella que era con IVPs de una semana, en la que dábamos dosis dobles de tratamiento y esperábamos una mejoría del más del 50%. Hoy hablamos incluso de ensayo terapéutico, es pacientes que tienen síntomas de reflujo, a los que no tienen datos de alarma y a los que les podemos dar tratamiento por 1 o hasta 2 meses, de acuerdo a las nuevas guías publicadas el año pasado por el Colegio Americano de Gastroenterología. ¿Cuál es el rendimiento diagnóstico del diagnóstico clínico, ya sea en el consultorio o utilizando ciertos cuestionarios? Pues la sensibilidad es bastante aceptable, del 80%. Sin embargo, la especificidad es muy baja, es decir, puede haber
síntomas semejantes y respuesta terapéutica en pacientes con dispepsia o con alguna otra alteración orgánica. Sin embargo, existen muchas ventajas de utilizar esta estrategia de un diagnóstico clínico y un ensayo terapéutico, que es el ahorro significativo, que ha sido claramente estudiado en los Estados Unidos, menor necesidad de endoscopías y menor necesidad de monitorización de pH de 24 horas o pHmetrías, como lo veremos, en unos momentos más comentaremos. Sin embargo, no es una prueba perfecta. En muchos casos hay respuesta al placebo, pero es costo efectiva y la mayor parte de las sociedades médicas, tanto americanas, europeas e incluso en México, recomendamos la utilización del diagnóstico clínico y el ensayo terapéutico. Es útil en pacientes con síntomas típicos y también en dolor torácico, pero es fundamental que se haga una buena historia clínica que nos descarte datos de alarma. Hablaremos de cuáles son las indicaciones de otros estudios en un momento. Y este diagnóstico clínico sin duda es relevante para el manejo empírico y actualmente se considera, antes hablábamos de ensayo terapéutico con un mes de tratamiento y ver respuesta, hoy es válido y aceptable incluso dar hasta 2 meses de tratamiento para valorar respuesta. ¿Cuándo está indicado una endoscopía? Bueno, en pacientes que tienen algún tipo de datos de alarma, como la presencia de disfagia, pérdida de peso, anemia, hemorragia gastrointestinal, antecedentes familiares de Barrett, de cáncer de esófago, de cáncer gástrico, en aquellos que no responden a IVP, y de eso también trataremos en unos momentos más, aquellos individuos que tienen una enfermedad por flujo de larga evolución en los que tendríamos que descartar esófago de Barrett. Por supuesto que aquellos en los que se planea un abordaje invasivo, ya sea quirúrgico o hay algunas técnicas endoscópicas que se están evaluando, y en pacientes de más de 45, 50 años, eso depende del lugar del país y de la incidencia epidemiológica de entidades orgánicas como cánceres de esófago, cáncer gástrico. Y hoy día se recomienda emplear la clasificación de Los Ángeles, que requiere la presencia de erosiones como criterio para hablar de esofagitis. Cuando son erosiones lineales menores de 5 milímetros, hablamos de esofagitis grado A de la clasificación de Los Ángeles. Cuando hablamos de erosiones lineales de más de 5 milímetros de longitud, hablamos de esofagitis grado B. Cuando hay erosiones que confluyen, pero afectan menos del 75% de la circunferencia esofágica, hablamos de grado C, y grado D es aquella en que encontramos erosiones confluentes en más del 75% del esófago, como lo pueden ver ustedes en estas imágenes. ¿Cuándo está indicada una manometría? La manometría está indicada, es un estudio de función esofágica que nos permite evaluar la funcionalidad de los esfínteres superior e inferior, la contractilidad esofágica, y es útil antes de una cirugía interreflujo porque nos permite descartar trastornos motores mayores que pudieran impedir o modificar el abordaje quirúrgico. Es útil también en síntomas persistentes después de funduplicatura o particularmente en los pacientes que presentan disfagia postoperatoria, y es útil también en pacientes con dolor torácico para descartar algún trastorno motor que pudiera estar dando el dolor torácico de origen no cardíaco. No hace diagnóstico de enfermedad por reflujo, aunque hay algunos criterios que nos pudieran sugerir reflujo, como es una unión esofagogástrica débil, la presencia de hernia hiatal o incluso motilidad esofágica inefectiva, que se ha asociado con frecuencia a enfermedad por reflujo. Sin embargo, como verán ustedes más adelante, no es un criterio para establecer diagnóstico concluyente la manometría de enfermedad por reflujo.
La monitorización de pH esofágico, que existen varias técnicas, la cápsula Bravo, que nos permite incluso medir varios días de reflujo, o la técnica con catéter, que normalmente se utiliza por 24 horas, están indicados en pacientes con síntomas atípicos o manifestaciones extraesofágicas, en aquellos con síntomas refractarios, de lo que también hablaremos. Nos permite en un subgrupo de pacientes, como quizá pacientes con Barrett, determinar la eficacia de los tratamientos, y esto se hace con tratamiento, y es útil antes de o después de algunos procedimientos invasivos como la cirugía, inicialmente para documentar fehacientemente reflujo, o en aquellos que no hay respuesta adecuada. Cuando se emplea de más impedancia, nos permite hacer diagnósticos diferenciales como síndrome de rumiación. Hoy día se considera la monitorización de pH como el estándar de oro para el diagnóstico. Tampoco es la prueba perfecta, pero quizá es una de las pruebas más útiles para el diagnóstico de enfermedad por reflujo, y particularmente cuando se realice con impedancia, nos da información adicional. Permite medir la exposición esofágica al ácido y permite también determinar la asociación entre síntomas y eventos de reflujo. Es un equipo que le permite al paciente señalar los momentos en los que presentó el síntoma, ya sea pirosis o dolor torácico, y nos permite correlacionar ese evento sintomático con presencia de reflujo de diferentes características. A estos le llamamos índices sintomáticos, como el índice de síntomas o la probabilidad de asociación de síntomas. Hablemos entonces del tratamiento para el reflujo. Los antiácidos han sido utilizados para esto. Sin duda son una primera línea de tratamiento en fase aguda. Generalmente los damos por periodos cortos para manejo de síntomas, pero son útiles solamente en combinación con inhibidores de bomba de protones. No resuelven los síntomas a largo plazo ni curación de esofagitis por sí solos. Los procinéticos, que también se consideraban en un principio como quizá útiles para el reflujo, porque podían mejorar la peristalsis esofágica, aumentar el tono del esfínter esofágico inferior, hoy día sabemos que realmente como monoterapia no son útiles para el tratamiento de enfermedad por reflujo, pero sí son útiles en aquellos individuos que tienen sobreposición de enfermedad por reflujo con dispepsia, es decir, aquellos que tienen saciedad temprana o plenitud postprandial o alteraciones del vaciamiento gástrico, para disminuir también las relajaciones transitorias y eventos de reflujo. Los antagonistas de los receptores H2, bueno, recientemente nos hemos quedado con muy pocos. En términos generales, hay taquifilaxia, se recomienda por lo tanto usos cortos, y se han descrito varios eventos adversos de estos fármacos, por lo que en la actualidad quizá su uso para enfermedad por reflujo está limitado. Y los inhibidores de bomba de protones hoy día se consideran el estándar de oro para el tratamiento de la enfermedad por reflujo. Son la piedra angular del tratamiento. Fueron introducidos hace ya más de 3 décadas, o en 1989, el primero en aparecer fue el omeprazol, y pues ustedes en esta imagen de una célula parietal ven que previamente teníamos los antagonistas de la histamina, que son los que se utilizaban, y la histamina condicionaba el estímulo de la secreción ácida por una vía, pero existían otras vías como la de acetilcolina, un reflejo mediado vagalmente, o la de la gastrina, y estas pues no eran afectadas por los receptores de histamina. Cuando aparecieron los inhibidores de bomba de protones, este grupo de fármacos que inhibe de manera irreversible la secreción ácida directamente en la bomba de protones, bueno, pues estos tuvieron una eficacia superior, como lo veremos, a otros fármacos. Y las indicaciones iniciales fueron para enfermedad por reflujo, también ya se utiliza en dispepsia funcional, obviamente en úlcera péptica y en erradicación del Helicobacter pylori. ¿Cómo funcionan? Bueno, tras la administración de estos fármacos se acumulan en la célula parietal,
las bombas de protones se activan con alimentos, por lo que siempre es recomendable que se dé el fármaco entre 30 minutos y 1 hora antes para que las bombas que se activan con los alimentos estén presentes y puedan ser bloqueadas por los inhibidores de bomba. A dosis únicas, los inhibidores de bomba no suprimen completamente la secreción ácida, pero son muy útiles y tenemos que entender que, bueno, evidentemente, el recambio celular hace que las bombas de protones se regeneren, por lo que generalmente requerimos un tratamiento continuo y en algunos casos dosis repetidas. Existen una vida media plasmática de estos fármacos de 1 hasta 8 horas, dependiendo de la generación de estos fármacos, ¿no? Recientemente han aparecido otro grupo de fármacos, de hecho ya estarán presentes en nuestro país, que son los bloqueadores de ácido que compiten en las bombas de potasio. Tienen una inhibición rápida, a diferencia de los inhibidores de bomba de protones, son reversibles y elevan el pH más que los inhibidores de bomba de protones. Son dosis dependientes y su acción es bastante más rápida. Inicialmente fueron propuestos para erradicar el Helicobacter pylori porque se sabe hoy día que a mayor inhibición ácida, la eficacia de los tratamientos para erradicación del Helicobacter pylori son mayores. Sin embargo, ya hay varios estudios como este que han demostrado que pueden ser superiores a los inhibidores de bomba de protones también en el manejo de la enfermedad por reflujo. Claro, uno se cuestiona si este grupo de fármacos será útil a largo plazo. Puede ser quizá útil en algunos subgrupos. Este es un ensayo clínico en el que pacientes con esofagitis erosiva, que además presentaban síntomas nocturnos y alteraciones del sueño, fueron aleatorizados para recibir 2 semanas de tratamiento con tegoprazán, que es uno de estos PCABs o inhibidores competitivos de potasio, inhibidores de ácido competitivos de potasio, contra un IVP, en este caso el omeprazol, y el porcentaje de pacientes con mejoría de síntomas fue superior con los PCABs y con completa resolución de síntomas fue también mayor con este fármaco. Sin embargo, es un estudio pequeño. Sin duda requeriremos más información y más ensayos clínicos para evaluar la eficacia de estos fármacos, tanto a corto como a mediano y largo plazo, particularmente para identificar sus posibles efectos adversos. Los IVPs hoy día, sin duda, son más eficaces para el tratamiento del síntoma, es decir, la pirosis, y aquí en esta gráfica ustedes ven la diferencia a 8 semanas de tratamiento con inhibidores de bomba de protones, que es la mejoría de 80 o superior, y comparado con antagonistas de los receptores H2, que solamente mejoran el 45%. Así es que si alguien extrañaba estos fármacos, algunos de ellos que fueron retirados recientemente del mercado, pues creo que tenemos suficiente evidencia para decir que tenemos fármacos superiores. Además de la mejoría de síntomas, también ha demostrado ser superiores a bloqueadores de histamina y placebo en la curación de erosiones, es decir, de la esofagitis. Aquí tenemos este estudio a 12 semanas, donde la mejoría con IVPs es superior al 80%, comparados con el 50% y el por ciento de inhibidores de histamina o el 20% de placebo. Pero ¿qué hay de individuos que no responden al tratamiento? Este es un grupo sin duda importante que generalmente nos llega ya al especialista. Seguramente les llegarán también a ustedes pacientes que no responden a la terapia convencional, y a este grupo le llamamos refractarios. Y este estudio desde el título me resulta interesante porque dice pacientes con síntomas refractarios del reflujo que no responden, frecuentemente no tienen enfermedad por reflujo, y estudiaron, trataron de determinar, el objetivo del estudio fue ese, qué había en estos pacientes. Se les realizó manometría de alta resolución y pH-simetría con impedancia, y encontraron que entre el 30 y 50% de los pacientes que no respondían a dosis convencionales de IVP realmente no tenían enfermedad por reflujo. Y los diagnósticos más frecuentes pues fueron pirosis funcional e hipersensibilidad al reflujo, que pues son lo otro de lo que queríamos hablar en esta presentación.
Sí, pirosis funcional en esta gráfica lo vemos en color azul. Hubo una proporción de pacientes que sí tenía reflujo refractario y entonces es interesante qué vamos a hacer con estos pacientes. Bueno, pues este es el manejo empírico de enfermedad por reflujo, cómo hacerlo, y pacientes con síntomas que no responden al tratamiento y que no responden a cambios en el estilo de vida, hay que tratar de optimizar el tratamiento inicialmente entre 4 y 8 semanas. Si la respuesta es exitosa, pues tratar de disminuir las dosis hasta suspenderlas o reiniciar si hay recaída con las dosis mínimas indispensables. Si es así, emplear la menor dosis posible o dosis que le denominamos demanda, es decir, hay individuos que no requieren tomar el fármaco todos los días, sino quizá los fines de semana cuando hacen la carne asada o consumen más bebidas alcohólicas y que es cuando presentan síntomas. Esa es una estrategia para tratar de disminuir el consumo de fármacos. En aquellos que falla el tratamiento, es importantísimo evaluar el apego al mismo porque muchos pacientes creen que como se sienten bien, pues ya lo pueden suspender o lo toman de manera irregular y entonces pues con frecuencia hay falla al tratamiento en estos grupos. Y si hay éxito cuando se le comenta al paciente que debe tomar su fármaco y cómo, pues continuar con la misma dosis y seguir la estrategia que seguimos en los casos de éxito de la lámina anterior. Si hay falla, pues tratar de mejorar la supresión ácida. Se pueden cambiar de fármacos, aunque generalmente se considera que los fármacos tienen una eficacia semejante cuando han sido dados ya a largo plazo. Sin duda hay pacientes que responden mejor a uno que a otro por el metabolismo individual. En algunos casos se puede duplicar la dosis, es decir, dar una dosis diurna matutina antes del desayuno, que quizá es la mejor forma de hacerlo, pero se puede agregar una dosis nocturna. Se ha hablado del utilizar un bloqueador H2 nocturno para evitar la fuga ácida nocturna, que es un tema quizá controvertido, pero bueno, son estrategias que se pueden utilizar y si hay éxito, pues continuar con la dosis, la misma dosis, pero si hay falla, entonces este paciente requiere realizarse estudios de fisiología digestiva y ese es el verdadero paciente refractario. ¿Cómo hacemos diagnóstico actualmente de enfermedad por reflujo utilizando estas estrategias? Bueno, esto está descrito precisamente en las guías que les presenté hace unos momentos y hablamos de evidencia concluyente para reflujo patológico cuando durante una endoscopía encontramos esofagitis grado C o D o esófago de Barrett largo o estenosis pépticas. Ahí no hay duda de que el paciente tiene enfermedad por reflujo. Cuando utilizamos la pHimetría o pHimetría con impedancia, hablamos del tiempo de exposición ácida. Cuando este es superior al 6%, podemos hacer diagnóstico concluyente de enfermedad por reflujo. En algunos, ¿qué se considera limítrofe? Evidencia limítrofe o no totalmente concluyente, esofagitis grado A, erosiones menores de 4 milímetros. Grado B ha sido también controvertida. Algunas guías dicen que si hay esofagitis grado B con síntomas típicos, podemos hablar de que hay evidencia concluyente, las guías más recientes. Sin embargo, en las grado A, como hay un grupo de individuos que tienen erosiones pequeñas y son totalmente asintomáticos y no evolucionan a lesión, a mayor lesión, pues entonces se considera que esta es una evidencia limítrofe. Cuando tenemos un tiempo de exposición al ácido en una pHimetría entre 4 y 6%, y el número de episodios de reflujo es entre 40 y 80, pues también esto lo consideramos una evidencia limítrofe para enfermedad por reflujo. Y evidencia de soporte para estos casos limítrofes puede ser algún puntaje histopatológico. Generalmente la histopatología en ausencia de Barrett no es de mucha utilidad, pero hay algunos autores que promueven que ciertas características histopatológicas pueden apoyar el diagnóstico de enfermedad por reflujo. La asociación sintomática durante la pHimetría o episodios de reflujo de más del 80% o algunas características en impedancia como baja impedancia de la mucosa pueden ser útiles y esto para
tratar de apoyar el diagnóstico en los casos limítrofes. En los pacientes que manométricamente aquí nos puede ser útil encontrar la presencia de hernia hiatal, la presencia de una unión esofagástrica hipotensa o hipocontractilidad esofágica, motilidad esofágica inefectiva, que puede ser también, que es muy frecuente en enfermedad por reflujo, esto para apoyar el diagnóstico en pacientes con evidencia limítrofe. Pero ¿en quién podemos asegurar que no hay reflujo patológico? En aquellos que tienen un tiempo de exposición al ácido menor del 4% y número de episodios de reflujo menor de 40 durante el día. Este grupo de pacientes no tiene enfermedad por reflujo y entonces hablaremos, si tienen síntomas de pirosis funcional. En los que tienen asociación sintomática y un tiempo de exposición al ácido menor de 4, entonces hablaremos de hipersensibilidad al reflujo. Y este es el flujograma de cómo estudiamos al paciente. Y aquí, además, para hacerlo todo más complejo, puede haber una sobreposición entre pacientes con enfermedad por reflujo y pirosis funcional. Es decir, vamos a tomar el lado izquierdo de esta gráfica. Aquellos que no han sido demostrado reflujo, pues se puede hacer una pH-metría con o sin impedancia, sin niveles de bomba de protones. Aquellos que tienen una exposición al ácido normal y no tienen una asociación sintomática, les denominamos pirosis funcional. Aquellos que tienen una exposición al ácido normal, pero tienen un índice de síntomas positivos, hablamos que tienen hipersensibilidad al reflujo. Y aquellos que tienen una exposición al ácido mayor del 6%, hablamos de enfermedad por reflujo no erosiva. En aquellos que ya había sido demostrado reflujo, ya sea por impedancia, por pH-metría o por endoscopía, entonces les podemos hacer una pH-metría con inhibidores de bomba de protones. Si la exposición al ácido es anormal, entonces hablaremos de enfermedad por reflujo refractaria, pero si es una exposición al ácido normal, puede ser una sobreposición con pirosis funcional, es decir, el paciente, además de haber tenido reflujo y estar adecuadamente tratado, pero persiste con síntomas, puede tener también pirosis funcional o hipersensibilidad al reflujo. Volvamos entonces a nuestro caso clínico para concluir la charla. Este paciente es un paciente, repito, de 47 años, sin antecedentes de importancia, que su síntoma era pirosis de larga evolución, que inicialmente respondió a supresores de ácido, pero posteriormente reiniciaron sus síntomas y de manera rápida se decidió hacerle una funduplicatura. Sin embargo, sus síntomas recurrieron a la semana y eso le generaba angustia. No había ningún dato de alarma ni alguna otra entidad clínica. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable en este caso? Repitamos, enfermedad por reflujo gastroesofágico con falla del tratamiento, pirosis funcional, hipersensibilidad del flujo, dispepsia o síndrome de intestino irritable. Bueno, pues las primeras tres pueden ser, es decir, el paciente puede tener una enfermedad por reflujo y haber fallado al tratamiento quirúrgico, algo quedó mal, pero también pudiera tener pirosis funcional o hipersensibilidad del reflujo, alteraciones que no son causadas por el ácido o que pueden tener una asociación sintomática sin tener una exposición anormal. Estas tres pueden ser una posibilidad para este paciente. ¿Cuál sería el estudio con mayor rendimiento diagnóstico? Sin duda, la monitorización de pH sería el estudio con mayor rendimiento. Olvidé mencionar que la endoscopía, aunque está indicada en algunos casos, tiene un bajo rendimiento diagnóstico porque se sabe que el 50 o 60% de los pacientes con verdadero reflujo demostrado por pH-metría pueden tener una endoscopía normal. Es decir, una endoscopía normal no descarta enfermedad por reflujo. Entonces, el estudio con mayor rendimiento diagnóstico sería la monitorización de pH o pH con impedancia. Sin embargo, como siempre, queremos identificar causas orgánicas. Bueno, a este paciente se le realizó una endoscopía y con esta endoscopía la siguiente pregunta para ustedes sería, bueno, esto es una endoscopía totalmente normal, tenemos esófago totalmente normal, cambios por funduplicatura en la imagen de abajo de su izquierda, en la que se ve que la funduplicatura abraza adecuadamente el endoscopio, es decir, una funduplicatura como la quisiéramos ver. Entonces se le realizó pH-metría con impedancia a este paciente y encontramos que la exposición esofágica al ácido fue de 2.4, es decir, menos del 4%.
Y los índices de síntomas, el índice de síntomas y la probabilidad de asociación de síntomas fueron negativos. Se requiere un índice de síntomas más del 50%, 50% más para hablar de asociación sintomática utilizando este índice, o una probabilidad de asociación de síntomas del más del 95%, para hablar de un índice positivo. Entonces, este paciente tuvo un porcentaje de tiempo de 2.4 y un índice de síntomas, y ambos índices de síntomas negativos. ¿Cuál es el diagnóstico entonces entre estas tres posibilidades? Enfermedad por reflujo, pirosis funcional o hipersensibilidad al reflujo. Se los dejo a ustedes, piénsenlo, ¿qué opinan? Pues sin duda fue pirosis funcional, es decir, una exposición al ácido normal, menor del 4%, sin asociación entre eventos de reflujo y síntomas y eventos de reflujo. Entonces, el diagnóstico para este caso es pirosis funcional. ¿Cuál sería entonces el tratamiento? Dar inhibidores de bomba de protones por 8 semanas, tratar con neuromoduladores, dar un procinético, reoperar, emplear un relajante del fondo gástrico, de los que no hablamos, pero que son un grupo interesante de fármacos. Sin duda, el tratamiento para este paciente con pirosis funcional no sería un inhibidor de bomba de protones. Es un tratamiento con neuromoduladores, al menos por 3 meses. Algunas veces se requiere más tiempo. Estos son algunos neuromoduladores estudiados tanto en pirosis funcional, hipersensibilidad al reflujo, como también en dolor torácico no cardíaco de origen esofágico, globus, y entre ellos contamos con los tricíclicos, como la imipramina y la amitriptilina, que en México los empleamos mucho como neuromoduladores y han demostrado bastante eficacia. También se han utilizado inhibidores de la recaptura de serotonina, como sertralina, paroxetina o citalopram, trazodona, inhibidores de la recaptura de norepinefrina, como la venlafaxina, o algunos otros como la teofilina o la gabapentina. Este es el tratamiento para la pirosis funcional y también para la hipersensibilidad al reflujo. Ahora la pregunta es, bueno, este paciente lo estamos estudiando posterior a su cirugía. La pregunta, antes de su cirugía, ¿el paciente tendría reflujo o no? Pues la respuesta correcta es que no se sabe. O sea, sabemos en este momento que no tiene reflujo y que sus síntomas son por pirosis funcional, pero pudo haber tenido reflujo, no fue estudiado previo a su cirugía y a lo mejor fue operado y de una manera poco indicada. No lo sabremos ya. Lo que sabemos es que en la actualidad no tiene reflujo, tiene pirosis funcional y respondió afortunadamente al tratamiento. Entonces, los mensajes para recordar son que una proporción importante de pacientes se les puede hacer diagnóstico clínico e iniciar tratamiento empírico. Jóvenes, sin datos de alarma, y que llegan al consultorio de cualquier médico, gastroenterólogo o no gastroenterólogo. Todos debemos estar capacitados para dar un excelente tratamiento y un manejo de enfermedad por reflujo. En los casos refractarios, bueno, hay estrategias para optimizar el tratamiento e investigar el apego del paciente. Si no hay respuesta, entonces es que debemos realizar estudios ya sea de endoscopía y de fisiología digestiva, y ya sabemos cuáles son los objetivos de estos estudios. Y antes de realizar un procedimiento invasivo, particularmente me refiero a cirugía, sin duda debemos de contar con evidencia concluyente de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y ya vieron ustedes cuáles son los criterios que hoy día se consideran concluyentes de acuerdo a las guías para demostrar reflujo gastroesofágico. Pues muchísimas gracias por su atención y quedo atento a sus preguntas. Hola, buenas noches a todos. Soy el doctor Héctor Eduardo Dueñas, nuevamente con ustedes. Nos acompaña también el doctor Joel Parada, tesorero de nuestro colegio. Y bueno, antes que nada queremos felicitar al doctor Aurelio López en nombre del Colegio Mexicano de Medicina Interna de México y en representación de nuestro presidente, el doctor Juan Luis Salgado. Quiero felicitarlo por esta puntual y estupenda presentación.
la cual ha despertado el interés en más de 700 médicos internistas a lo largo y ancho de todo el país. Y también tenemos alcance hacia países como Guatemala, Colombia, Perú, República Dominicana y Argentina. Muchas felicidades, doctor. Creo que nos ha tocado un tema bastante importante que muchas veces en la consulta diaria lo vemos todos los días y que quizá a veces no damos la trascendencia que el caso necesita para llegar a la conclusión de un diagnóstico de pirosis funcional. Hay algunas preguntas que nuestra audiencia ha realizado. Cedo la palabra al doctor Joel Parada para que inicie con esta serie de preguntas y respuestas. Buenas noches a todos. Felicidades, doctor López Colombo. La verdad es que, como siempre, es un placer escuchar una charla de su parte. Aquí iniciamos con una pregunta de la doctora Berta Araceli Hernández. Nos pregunta si se cuenta ya en México con tegoprazán, doctor. En efecto, como les comentaba, los PICAPs, es decir, estos inhibidores de ácido que compiten con la bomba de potasio, ya están, pues ya se hizo el lanzamiento de este fármaco. Sin embargo, todavía no está disponible en todos sitios. Probablemente ya esté próximo a estar en las farmacias, pero ya está aprobado para su uso en nuestro país. Ok, excelente. Héctor, ¿tienes alguna pregunta de la audiencia? Sí, hay varias preguntas. Hay varias felicitaciones para usted, doctor Aurelio. Sí, gracias. ¿Existe riesgo de una hipersecreción gástrica de rebote posterior a la suspensión del inhibidor de bomba de protones? Qué pregunta tan interesante. Ha sido abordado por algunos autores que sugieren que la disminución del inhibidor de bomba de protones sea de manera paulatina. En la práctica clínica, realmente tenemos poca, digamos, no existe una necesidad real de hacerlo así. Los pacientes sí se distribuyen de diferentes maneras. Hay pacientes a los que se les puede suspender y están libres de síntomas y muy contentos después de un periodo corto. Sin embargo, hay individuos que requieren de manejo habitual y crónico, y suspendiendo el medicamento van a recurrir sus síntomas, y no se ha documentado que sea por un rebote de hipersecreción ácida. Sin embargo, hay un grupo particularmente canadiense que promueve, primero, que debemos, después de determinado tiempo de uso de inhibidores de bomba de protones, pues intentar suspenderlo en los pacientes con reflujo crónico al menos una vez al año, o disminuir la dosis y hacerlo de manera paulatina, con el objeto de identificar si el paciente ya no requiere el fármaco y evitar estar dando fármacos. Sin embargo, hay pacientes que lo requieren o lo toman o se operan, que serían las dos estrategias, y muchas veces no todos se pueden operar o no todos desean operarse. Bueno, el fármaco ha demostrado ser un fármaco bastante seguro. Quizás sea un tema también de interés para ustedes. Hay varios estudios que parecen contrarrestar algunos de los comentarios que aparecen en Internet sobre posibles efectos adversos a largo plazo. Muchas gracias, doctor. Tenemos también dos preguntas muy semejantes. ¿Qué asociación existe por el uso crónico de inhibidor de bomba de protones y gastropatía alcalina? ¿Y debemos sospechar reflujo alcalino cuando no tenemos respuesta al inhibidor de bomba de protones? Muy bien, es una pregunta muy interesante. Los inhibidores de bomba de protones, bueno, son muy eficaces para la inhibición ácida. Sin embargo, aún así, el estómago sigue siendo un área, digamos, con un ambiente bastante ácido, solo que deseamos que el pH esté por arriba de 4 la mayor parte del tiempo.
pero generalmente está por debajo de 7. Entonces, el término de gastritis alcalina no sería o no se emplearía en individuos que están utilizando inhibidores de bomba de protones. Ahora, ¿de qué podemos hablar? Ya no utilizamos ese término ni de gastritis alcalina ni de gastritis biliar, pero sí podemos hablar en algunos individuos de reflujo duodenogástrico, y esto es cuando hay paso del contenido duodenal hacia estómago. Característicamente en una endoscopía se identifica como bandas de eritema de manera radiada del píloro hacia el antro, y que en el reporte histopatológico nos reportan gastritis química. No se habla de gastritis alcalina en la actualidad, se habla de gastritis por reflujo duodenoggástrico, porque este reflujo contiene no solamente, no es totalmente alcalino, contiene ácidos biliares también, más bien es por sus características químicas que puede irritar. Sin embargo, esta es una entidad no tan frecuente, digamos. Quizás se abusa del diagnóstico porque en una endoscopía donde se encuentra bilis en el estómago, bueno, esto es muy común y no quiere decir que la bilis que se encuentra en el estómago sea la causa de síntomas. De hecho, simplemente por hacer una endoscopía, distender el estómago, hay secreción biliar y muchas veces en la posición en la que se encuentra el paciente, pues vamos a encontrarlo en el estómago, lo cual no traduce reflujo duodenoggástrico ni gastritis alcalina, ¿no? Y los pacientes, en términos generales, con síntomas dispépticos, pues una gran proporción de ellos mejora con inhibidores bomba de protones, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. Joel, ¿tienes alguna pregunta? Claro, sí. Otras dos preguntas igualmente similares que sí vale la pena recordar y revisar. La asociación del uso crónico de IBP y el daño renal, así como la asociación de la progresión de una enfermedad renal crónica por el uso crónico de IBPs. Ok, una pregunta interesante. Se han descrito en algunos casos que pudiera haber alteraciones renales por el uso de inhibidores de bomba de protones, pero en pacientes muy específicos, o sea, que ya tienen enfermedad de base, porque pues realmente es un fármaco que se utiliza con mucha frecuencia en población general y no existen estudios que demuestren ninguna causalidad entre el uso de inhibidores de bomba de protones en población abierta sin patología previa y daño renal como tal. De hecho, para muchos de los efectos adversos que se suponen que se asocian a los inhibidores de bomba de protones, son eso, asociaciones que no necesariamente asociación significa causalidad, sino con mucha frecuencia se debe a epifenómenos. Ok, doctor, muchas gracias. Y tocando el tema precisamente de los efectos secundarios, una pregunta, la verdad es que interesante, la asociación del uso crónico de los inhibidores de bomba de protones con el desarrollo de demencia. Eso también existen ya varios metaanálisis que no, digamos que no establecen una asociación, y obviamente hablamos de asociación, insisto, que no hablamos de causalidad. Algunos estudios poblacionales inicialmente demostraron que los pacientes con demencia, muchos pacientes con demencia consumían omeprazol, les decía, había una asociación. Esta asociación no necesariamente es causal, y cuando se hicieron algunas propuestas de causalidad no se pudieron demostrar, y luego además aparecieron otros metaanálisis más grandes en los que se incluyeron varios estudios observacionales que identificaban aparentes asociaciones. Sin embargo, en esos estudios no se demostró una asociación mayor, ¿no? Claro. Que insisto, hablamos de asociaciones de estudios epidemiológicos observacionales y no de estudios de causalidad, y eso es bien importante.
¿Cómo se ha justificado tanto para osteoporosis como para demencia? O sea, ¿por qué encontramos estas asociaciones? Es más, porque este grupo de fármacos es ampliamente utilizado en pacientes con múltiples factores de riesgo para osteopenia, por ejemplo. Ustedes saben con mucha claridad que pacientes con problemas reumáticos, que de por sí tienen factores de riesgo para osteoporosis, reciben diversos medicamentos, entre los cuales también se encuentran antiinflamatorios no esteroideos, y precisamente como una consecuencia, una protección, se dan inhibidores de bomba de protones. Entonces, los estudios observacionales únicamente nos dicen, bueno, estos pacientes que tienen estos padecimientos consumen más inhibidores de bomba de protones. Ah, bueno, esa es una asociación. Que esto sea la causa, esto no se ha demostrado. Claro, totalmente de acuerdo, doctor. Habría que considerar también que esos pacientes en realidad toman el fármaco por el resto de comorbilidades y tienen otros factores de riesgo que sí han sido tal vez ya probados como causalidad o multicausalidad para el desarrollo de otras entidades, ¿verdad? Y que pues considerar que el uso crónico de los IVP tal vez no sea una asociación causal, ¿correcto? Así es, Joel. Ok, ¿tendremos alguna otra pregunta, Héctor? Sí, mira, tenemos en el chat, preguntan en relación al procinético. ¿Cuál es el mejor procinético que deberíamos de emplear? ¿Qué tiempo? ¿Hay varios? ¿Todos son iguales? ¿Alguno es mejor? ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor Aurelio? Bueno, no, sin duda los procinéticos no son iguales. El mejor fármaco es el que ofrezca ser eficaz para lo que lo deseo, y además que tenga el mínimo de riesgos y de eventos adversos. No quisiera hablar de cuál es el mejor o uno en particular porque, bueno, podría entenderse como algo comercial, pero sí tenemos que saber que hay diversos efectos adversos asociados a los procinéticos. Por ejemplo, discinesia tardía, síndromes extrapiramidales cuando hablamos de metoclopramida, problemas con prolactina cuando hablamos de algunos otros fármacos. Entonces, a pesar de que son en términos generales bastante seguros, pues lo que tenemos que hacer es buscar el fármaco con menos riesgos y efectos adversos y que nos resuelvan los síntomas del paciente. Específicamente están indicados, en quién están totalmente indicados y deben de ser usados generalmente de manera prolongada y quizás uso crónico, en los pacientes en los que se ha demostrado gastroparesia. Ese es el grupo de pacientes en los que la indicación es precisa. Algunos pacientes con dispepsia, particularmente los que les llamamos dispepsia con síndrome de distrés postprandial, aquellos individuos que tienden a tener saciedad temprana y plenitud postprandial, son también pacientes que se pueden beneficiar del uso de procinéticos. Totalmente de acuerdo, doctor. Parece ser que son todas, Héctor, las preguntas. Perdón, comentaba que la doctora Claudia Santillán, me agrada mucho el comentario que le envía, doctor, aparte de felicitarlo por su excelente presentación. Dice y le da las gracias por invitarnos a ir más allá de lo convencional, pensar en otro tipo de opciones que beneficien a este tipo de pacientes. Hay muchas felicitaciones, creo que ya no hay alguna pregunta. Y si bien es cierto, doctor, lo comentó prácticamente en su última diapositiva y con la finalidad de cerrar esta serie de preguntas y respuestas. ¿Cuáles son los puntos principales que nos tenemos que llevar a casa? Bueno, quisiera aprovechar para nuevamente dar las gracias al Colegio de Medicina Interna de México por esta invitación y por su interés en este tipo de padecimientos. Yo le comento a mis alumnos de pregrado que la enfermedad por reflujo es una enfermedad tan prevalente y que debe de ser
excelentemente tratada por cualquier médico, independientemente de la especialidad, porque es una enfermedad común y que seguramente ustedes van a ver no solo medicina interna, ginecología, cirugía, y que por lo tanto debemos convertirnos en expertos tanto en el diagnóstico como en el manejo. Entonces, bueno, conocer el padecimiento muy bien es importante. Tener en mente los posibles diagnósticos diferenciales como los que manejamos hoy, hipersensibilidad al reflujo y pirosis funcional, que son también entidades frecuentes. De todos los pacientes que tienen pirosis, probablemente un 30% no sean verdadero reflujo y sean alguna de estas dos entidades. Y entonces hay que saber primero cómo diagnosticarlas y también cómo tratarlas. Obviamente, un grupo de pacientes requerirá de manejo quirúrgico. Nunca hay una cirugía en enfermedad por reflujo nunca es una urgencia y por lo tanto siempre hay que, en este grupo, demostrar de manera concluyente que existe enfermedad por reflujo, porque si no, podríamos estar operando un padecimiento funcional que, pues, por un lado no está indicado y con mucha frecuencia son los pacientes que posterior a su cirugía se quejan más. Entonces, bueno, quizás serían algunos de los mensajes para recordar y llevar a casa. Excelente, doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, creo que no hay alguna pregunta adicional de parte del doctor Juan Luis Salgado Loza, presidente del Colegio Mexicano de Medicina Interna. Le damos las gracias, doctor Aurelio, por su excelente presentación. Esperamos poder contar con usted en el futuro para futuros temas. Creo que nos ha dejado un excelente sabor de boca. Algunos ya teníamos el gusto de conocerlos, pero bueno, nuestra audiencia queda por demás satisfecha con su presentación. Gracias. Y a todos ustedes, compañeros internistas, les damos las gracias por haber estado presente, haber abierto un espacio en su agenda para participar de esta presentación. Al final fuimos 720 médicos conectados. Esto habla de la calidad de las pláticas que estamos brindando en el Colegio de Medicina Interna. Les deseamos, a nombre del Consejo Directivo del Colegio de Medicina Interna, que pasen una excelente noche y gracias a todos por su presencia.